¿Cómo enseñar a tu perro a ir al baño? Hola, bienvenido a un nuevo video. El día de hoy te platicaremos sobre un tema de vital importancia, el cual es cómo enseñar a tu perro a ir al baño. Es importante saber cómo enseñar al perro a ir al baño, tanto si se trata de un cachorro como de un perro adulto. Las instrucciones a seguir son muy similares, por lo que hoy te daremos varios consejos que seguramente te ayudarán en esa tarea. Antes de continuar, no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Ahora sí, comenzamos. Pasos básicos para saber cómo enseñar a un perro a ir al baño. Convivir con un perro que no ha aprendido a orinar o a defecar fuera de casa puede ser un martirio. Sin embargo, muchos propietarios se encuentran con este problema. Para saber cómo enseñar a un perro a hacer sus necesidades fuera de casa o bien en un lugar concreto, como puede ser la azotea o el patio, hay que tener muy claros los siguientes puntos. 1. Supervisión. 2. Anticipación. 3. Refuerzo positivo o premios. En realidad, la estrategia es muy sencilla. Se trata de evitar al máximo que el perro se equivoque y orine o defeque donde no toca. Aumentar las oportunidades de que el animal acierte y haga sus necesidades en el lugar adecuado. Premiar con efusividad cuando el perro lo hace bien. Supervisión. Lo más importante sobre cómo enseñar a un perro a hacer sus necesidades en un lugar concreto es tener mucha paciencia y perseverancia. Durante todo el proceso de aprendizaje, tenemos que estar muy atentos al perro y supervisar su comportamiento para intuir y anticipar cuándo tiene ganas de orinar o defecar. La supervisión es la primera instrucción a seguir. Anticipación. Por norma general, los perros suelen tener cierta rutina a la hora de hacer sus necesidades. Estos 3 momentos son muy propicios para que un perro tenga ganas de orinar o defecar. En la mañana después de dormir toda la noche, después de comer y después de jugar. La idea es estar muy atentos durante todo el proceso de aprendizaje y sacar al perro a la calle, al jardín o llevarlo a la zona destinada como baño, inmediatamente después de dormir, de comer o de una sesión de juego activo. La idea es intentar que el perro se equivoque y orine o defeque donde no corresponde el menor número de veces que sea posible. Hay que lograr que casi siempre acierte porque cuando lo haga recibirá un premio y eso reforzará la conducta y favorecerá el aprendizaje. Refuerzo positivo. Si nuestro perro recibe un premio cada vez que hace sus necesidades donde se lo pedimos, pronto aprenderá que le conviene más hacerlas ahí que en otro lugar. Por tanto, si nos preguntamos cómo enseñar a nuestro perro, el refuerzo positivo es un método muy eficaz. Los premios utilizados pueden ser desde golosinas para perros hasta pedacitos de algún alimento que le guste al can o caricias y palabras cariñosas. Hay que escoger el tipo de refuerzo que más motiva a nuestro perro. Algunos preferirán un premio comestible, pero otros estarán encantados si simplemente les propiciamos un buen rato de mimos. ¿Cómo enseñar a un perro si es un cachorro? De acuerdo a los etólogos, no podemos pedir un control voluntario de los esfínteres hasta que el perro tiene por lo menos 6 meses de edad. Tampoco es conveniente iniciar el proceso de aprendizaje antes de las 8 semanas, porque el cachorro no está preparado para asimilar lo que le estamos pidiendo. Además, para asegurarnos de que no le estamos exigiendo al cachorro que aguante sin ir al baño más rato de lo que es capaz, debemos tener la siguiente regla clara. Un cachorro es capaz de aguantar un número de horas igual a los meses que tiene, más una. O sea, si tiene 4 meses, no le pidamos que aguante más de 5 horas. Estos aspectos son importantes a tener en cuenta para saber cómo enseñar a un perro a ir al baño si se trata de un cachorrito. Enseñar a un perro a hacer sus necesidades en la calle quiere decir asumir la responsabilidad de que vamos a proporcionarle al animal el suficiente número de salidas para que pueda evacuar cuando lo necesite. Es imprescindible mantener una rutina mínima de salidas, de manera que el animal pueda prever que podrá orinar o defecar. Será imposible enseñar a un perro a evacuar en la calle si un día lo sacamos y otro no. Se recomienda, además, mantener horarios estables en la medida de lo posible, para que el can pueda prever cuándo tendrá acceso a su baño.
También hay razones extras por las cuales tu perrito hace sus necesidades dentro. Por ejemplo, la necesidad de orinar en el interior puede deberse al marcaje territorial o porque hay una hembra cerca, pero ambos son hechos puntuales. Lo importante es prestar atención cuando esta conducta se convierte en constante. Por otro lado, hay algunos perros que tienen cierta inseguridad o se sienten intimidados, por ello orinan como muestra de sumisión frente a su humano. Si notas este comportamiento tan temeroso en tu perro, ponte a su altura, no le mires a los ojos directamente y háblale suavemente. Con paciencia y mimo, la actitud de tu perro cambiará y dejará de orinar o defecar en cualquier parte. Para enseñar a tu cana que haga las necesidades fuera del hogar, tienes que enseñarle el sitio exacto para que lo haga. Lo primero y fundamental es prevenir las deposiciones inadecuadas. Es decir, cuando no estés en casa debes dejar a tu perro en un espacio limitado, por ejemplo, en una caseta con una puerta. Tu mascota por naturaleza querrá realizar sus actividades lejos del sitio en el que duerme y poco a poco desarrollará un hábito más higiénico. Si restringes el espacio, conseguirás que sus comportamientos naturales los haga en una zona protegida y no por toda la casa. Así fomenta su preferencia por hacerlas en un lugar concreto. Para empezar a educar a tu perro para que haga sus necesidades en un lugar, debes sacarlo a primera hora de la mañana del sitio en el que duerme, ponerle el collar y la correa para pasear. Sal de la calle y busca la zona donde quieres que las realice. Cuando llegues a ese sitio deberás quitarle la correa y animarle a que se marche. Esto solo debes hacerlo si tu perro está entrenado y es capaz de acudir a tu llamada. Si no es el caso, no lo sueltes, pero retírate de su lado dejando la correa algo holgada. Debes incentivarle y decir su nombre junto a la orden que le indique que vaya al baño. Permanece quieto, pero si no para de acercarse a ti, apártate un poco y no le hagas caso. Dale un poco de tiempo. Si ves que no se aparta de tu lado o se va a jugar, le llamas y vas a casa. Cuando vuelva, dile que se siente, le pones el collar y marchas para casa. Cada vez que tu mascota haga pipí o defeque, halaga su comportamiento de la forma más efusiva y evidente, que se note que estás contento por lo que acaba de hacer. Cuando tu perro se percate de que le premias cada vez que hace sus necesidades fuera de la casa, lo acabará por hacer siempre ahí. Si tu perro no hace sus necesidades, vuelve a casa y deja que esté en su caseta un rato más. Pasado un tiempo, vuelve a llevar a tu perro fuera de casa al mismo sitio donde quieres que haga pipí o defeque. Si lo hace, recuerda siempre darle un buen premio. Si por ejemplo solo orina, tendrás que repetir la operación y volver a salir para que haga sus deposiciones en la calle. El perro debe haber hecho todo para que lo dejes suelto por casa. Muy importante que lleves una bolsita para recoger las heces si hace sus necesidades en algún lugar inadecuado. Como dueño de tu mascota, debes elegir el mejor momento para sacar de paseo a tu perro y que haga todo lo necesario. Al fin y al cabo, podrás ir determinando su rutina para ir al aseo, gracias a los premios y al tiempo de confinamiento en un espacio reducido. Con paciencia lo conseguirás. Esto sería todo por hoy. Si te gustó nuestro tema, no te olvides de darle like, compartir y suscribirte para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Cuéntanos, ¿cuál ha sido tu experiencia al educar a tu perrito o perritos a hacer sus necesidades? ¿Te ha costado trabajo? Deja tus comentarios debajo del video. Por ahora yo me despido y nos vemos muy pronto.